arrasten dan hori, gaurko osoko bilkura hasi baino lehen, EAJaren partetik eta nire partetik ere, doluminak Xabier Arzalluzen familiari gaur zendu dela, eta, bueno, paper garrantzitsua jokatu dau Euskal Herriko politikagintzan, eta, bueno, berari talde honetatik ere, gure omenaldi txiki hau. Eta honen bestez, hasten dugu osoko bilkura, lehenengo puntuarekin. Lehenengoko puntua, 2018 garreneko, abenduaren 27 eta urtarrilaren 30-ko aurreko bilkuren akta berri ematea. Punto número 1. Dación de cuenta de las actas de los plenos de fechas 27 de diciembre de 2018 y 30 de enero de 2019. Norbaitek akta hauen inguruan zer aipatzeko? Bai. Esan. Bueno, guri lehengoan, abendukoan ez dugu inolako arazorik, baina urtarriakoan bai. Eta gustatuko litzaiguke aldaketa sakonak egitea. Jakin badakigu eta onartzen dugu aktak ez direla hitzezkoak izan behar. Baina bai uste dugu esandakoaren atalik nabarmenak kontuan hartu behar direla. Eta gure ustez akta guztiz desorekatuta dago. Datua dira, baina datuek badute zerikusia. Orain Sopelak parte hartzen du eta hitz egiten du plenoan 36 segundu. Bere interbentzioa dago islatuta 5 lerrotan. PSOEk parte hartzen du eta hitz egiten du 2 minutu 30 segundu. Eta bere interbentzioa dago jasota 9,5 lerrota erdi. DBTU hitz egiten du 10 segundu, eta dago jasota 4 lerro eta erdi. Manuela hitz egiten du 4 segundu, besterik ez, esateko baietz, ados dagoela. Eta bere interbentzioa dago jasota lerro bat eta erdi. EH Bildu hitz egiten du 4 minutu 8 segundu, eta bere interbentzioa dago jasota 3 lerrotan. Uste dugu desoreka nabarmena dela. Are gehiago, hitzezkoak ez dire esan behar, baina PNV-ek egiten duen interbentzioa azaltzen du plan osoa eta egoten da hitz egiten 5 minutu 22 segundu. Gu baino minutu bat gehiago. Eta dago jasota 102 lerrotan. Hombre, guztiz desorekatua da. Edo egiten dugu guztiontzat hitzezkoak, edo egiten dugu guztiok bataz bestekoa. Baina, desde luego, hemen gure interbentzioa dago guztiz desfiguratuta. Bueno, creo que se ha entendido, que hablamos 4 minutos y se nos recogen 3 líneas, otro grupo que habla 5 minutos se le recogen 102 líneas. Y un grupo que habla 4 segundos, no lo digo despectivamente, todo lo contrario, simplemente para decir que está de acuerdo, está recogido en 1 línea y media. Hombre, nuestra intervención no es que quede descafeinada, es que queda ridiculizada. Bueno, pues como respuesta a eso, en primer lugar, la responsabilidad de las actas es de secretaría, no es de ningún partido político. Punto número 2, lo que dicta la ley es que se tiene que recoger someramente. En Junta de Portavoces ya se comentó que esto se iba a hacer así, que se le iba a facilitar a todos los partidos posteriormente la grabación del Pleno. No obstante, yo entiendo que al margen de que ni yo ni nadie de aquí tenemos ni potestad ni capacidad legal para indicar a Secretaría cómo tiene que recoger las actas, yo entiendo que lo que debería de recogerse es simplemente el punto del orden del día y la dirección del voto de cada partido, que es básicamente lo que entiendo que debiera de ser, y posteriormente los partidos que tengan las grabaciones completas. No obstante, la ley también dice, como sabéis, y se remarcó en 2 juntas de portavoces diferentes, los grupos que quieran que sus intervenciones se recojan de manera literal tienen la opción de entregarlas en secretaría para que eso se reproduzca de esa manera. Por lo tanto, pues bueno, existe esa opción. Tampoco tengo mucho más que decir. No creo que la parte política tengamos que intervenir en cómo se recoge un acta o no. Más allá de comentar este aspecto, y desconozco por qué se ha hecho de esta manera, y poco más que decir. Erantzungo dut, Barkatu, no, es que no, esto no es un debate, es decir, ha quedado constancia de cuál es vuestra postura y seguimos adelante, es decir, esto no se vota. Pero no me has respondido.
Es que no tengo que responder. Bueno, en principio, en principio podríamos plantear si es un, en principio sí que podríamos plantear jurídicamente si se puede votar un acta o no. Es que las actas se dan cuenta de ellas, no se votan. Eso no es cierto al 100%. Eso es cierto al 100%. Al 100% no es, es discutible. ¿Es cierto al 100%? Bueno, pues será discutible, pero es la interpretación que se hace en este ayuntamiento. Perfecto, interpretación. Y por otro lado, muy bien, como todo se lo que agradece. se hace de acuerdo a lo que viene en la ley, que son interpretaciones jurídicas habitualmente. Lo que marca la ley es que tiene que ser un resumen muy somero de lo que han sido las intervenciones de los grupos. Eso es lo que dicta la ley exactamente. Y además de eso, en la Junta de Portavoces, en 2 juntas de portavoces, todos los que estuvimos allí estuvimos de acuerdo en eso. Claro, pero luego ves la realidad. Willy, has hecho la crítica a las actas que ha habido. Supongo que quien tenga que tomar nota ha tomado nota, y los partidos que quieren que sus intervenciones se recojan literalmente, se advirtió durante 2 juntas de portavoces consecutivas que lo pueden traer y que pueden entregarla y se recoge literalmente su intervención. Por lo tanto, esto no es un turno de debate, es decir, es una dación de cuentas. Si tienes algo que comentar sobre las actas que quieres que se recoja o lo que fuese, pues lo dices. Y más allá de eso, pues hoy aceptamos la crítica, y quien tenga que tomar nota, pues que la tome. Es que ricasco. Bigarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea, 142/2019 expedientea. Punto número 2, reconocimiento de obligaciones de facturas, expediente 152/2019. Vale. Emilio. Bueno, reconocimiento de obligaciones por 22.880 euros de diferentes empresas que ya se dieron constancia en la correspondiente comisión. Juanchu, eso se desatecó. ¿Corresponde parte de estas obligaciones a los columpios? Teresa, Jon, Manuela, Willy. Aurreko plenoetan esandakoa eta atetan jasotakoa berresten dugu. Mila esker, bozkatzera pasatzen gara, bigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak. Vale. Bigarren puntua onartzen da. Hirugarren puntua. Hirugarren puntua, udal ordenantza zuzentzeko proposamena. Gaia, aurretiazko udal lizentziari gabe hirigintza izaerako ekintzak eta hirigintza kontsultak egiteko eta hirigintza informazioa sartzeko ahalmena ematen duten aurretiazko komunikazioak arautzen dituen udal ordenantzak. Punto número 3, propuesta de corrección de errores de la Ordenanza Municipal Reguladora de las comunicaciones previas que facultan para la ejecución de actos de naturaleza urbanística sin licencia municipal previa y de las consultas urbanísticas y acceso a la información urbanística. Bueno, es un asunto que ya fue tratado en la correspondiente Comisión de Urbanismo. Básicamente lo que se trae a pleno es la aprobación de rectificar errores advertidos en los artículos 322 y 323 de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Comunicaciones Previas, que facultan para la ejecución de actos de naturaleza urbanística sin licencia municipal previa, y de las consultas urbanísticas de la siguiente forma. Eliminar el artículo 322 entero, donde se dice plano o croquis únicamente si la obra supone modificación de la distribución interna de viviendas, modificar distribución interna de viviendas, se elimina. Y modificar el artículo 323 en el punto tercero, donde dice fotografía de la fachada únicamente para el cambio de ventanas y barandillas, debe decir fotografía de la fachada y croquis de las nuevas ventanas únicamente para el cambio de ventanas y barandillas y para el cierre de vuelos abiertos, solanas o balcones. Es que ricasco, Juanchu, Teresa, Jon. Arratsaldeon. En esta propuesta, las 2 rectificaciones que constan son de carácter técnico y además nos parecen correctas. Estamos de acuerdo. Mila esker, Manuela. Sí, exactamente igual. Además que agiliza muchísimo todo el proceso, porque no puedes estar medio año esperando para que te den permiso, por ejemplo, para una bañera, o sea, se hace eterno. Nos parece muy bien, una buena medida.
Es que ricasco. Desconozco en qué pueblo pasará, pero estoy de acuerdo que medio año es demasiado. Willy? Vale, bozkatzera pasatzen gara. 3. puntuaren aldeko bozkak? Kontrakoak? Eta abstentzioak? Puntua onartuta gelditzen da. 4. puntura pasatzen gara. 4. puntua, presazko mozioak, halakorik bada. Punto número 4, mociones de urgencias si las hubiera. Norbaitek presazko mozioren bat aldauka? Ez? 5. puntura. 5. puntua, jarraian agertzen diren alkatetza dekretuen berri ematea. Punto número 5, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. Bueno, norbaitek dekretu hauen inguruan galderaren bat? Vale, 6. puntura. 6. puntua, erregu galderak eta mozioez erabakigarriak. Punto número 6, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Norbaitek galdera edo erreguren bat? Antes, perdón, porque te tenía que haber pasado yo el expediente firmado y se me ha olvidado. O sea, que antes de que lo pidas, beste erreguedo, o sea, bai. Vale, ya. Bueno, tengo algunos ruegos y algunas preguntas, empezando por queríamos dar cuenta al Pleno de un ruego en relación con una petición de 10 vecinos de Achabiribil, que a través de un escrito, que si se me permite voy a leer literalmente, dan cuenta de una situación y piden una solución. Que la avenida Achabiribil, a partir del número 42 hasta la playa, en el lado derecho de la carretera de bajada, tenemos un bidegorri que les ocasiona un gran problema, debido a que al salir con los vehículos a la carretera y los ciclistas no respetar la velocidad marcada de 15 km/h, al mismo tiempo ser una bajada muy pronunciada, hemos tenido ya algunos sustos tremendos. Y algún día, si no se pone remedio a esto, tendremos que lamentar alguna desgracia a todos. Por lo tanto, solicitan que este ayuntamiento tenga en cuenta lo expuesto y busque la forma de solucionar de alguna manera el peligro que día tras día tenemos. Y firman 10 vecinos de Achabiribil. Por otra parte, tenemos 2 preguntas. Una en relación, nos gustaría aclarar un poco por qué se ha impuesto al Ayuntamiento de Sopela, a través de la Agencia Vasca del Agua URA, una sanción por infracción administrativa por un importe de 3.500 euros. Es el decreto 224 de 2019, de 6 de febrero. No sé si... Sí, vale. Y por otra parte, queríamos hacer una pregunta, hacer una exposición, digamos, para que se entienda la pregunta, y una exposición en relación con un decreto de alcaldía que nos ha cogido a todos por sorpresa, incluso al propio departamento que trata este decreto, que es el decreto de alcaldía 308 de 2019, del 12 de febrero, que trata de un convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Sopela para la adhesión del Ayuntamiento al proyecto Bizkaitik. Entonces, si se nos permite, queríamos hacer una pregunta, pero primero una exposición para que se entienda el contexto de la pregunta. En un asunto que entendemos de la trascendencia de la adhesión a Bizkaitik del Ayuntamiento de Sopela, con las consecuencias directas que puede tener en lo que respecta a dar servicios a la ciudadanía, nos sorprende que ni se debate ni se comenta siquiera en las comisiones informativas de estos 4 años. 4 años. La responsable del área de informática ha reconocido, a pregunta de Betu, en la última comisión de febrero, que tampoco había sido informada. Por tanto, esta adhesión a un sistema que, en nuestra opinión, no funciona como debiera, se ha realizado por decretazo del alcalde cuando la legislatura está a punto de finalizar. Es conocido que desde la Diputación Foral de Vizcaya, controlada por el PNV, se lleva años presionando a los ayuntamientos medianos y pequeños, principalmente a los gobernados por el PNV,
para que implanten su sistema informático Bizkaitik, un sistema que en nuestra opinión es insuficiente y nada efectivo para gestionar la totalidad de los servicios que un ayuntamiento debería ofrecer, como han manifestado no pocos usuarios e incluso exusuarios de Bizkaitik. El proyecto Bizkaitik nació hace más de 10 años, pero en todo este tiempo... ¿Me puedes decir cuál es la pregunta? Sí. Tengo 5 minutos. Que es el turno de ruegos y preguntas, entonces. Sí, bueno, pues la pregunta iba en relación con esto, pero bueno, si no, podemos abreviar, facilitamos luego el texto, digamos, a Secretaría para... Sí. En cuanto a la playa de Achaviribil, el problema al calor de los vecinos es un problema que viene de lejos. Lo que pasa es que este ayuntamiento tiene aprobado un plan ciclable desde hace no sé cuántos años, pero es el que hay. Y entiendo que ese tramo, que efectivamente es un tramo ciertamente peculiar en cuanto a la bajada, entiendo que está dentro de ese plan ciclable y, por lo tanto, en su día, cuando se ejecutó, había que ejecutarlo. Efectivamente, posiblemente los ciclistas vayan seguramente más rápido de lo que debieran, en algunos casos, y efectivamente para los vecinos que tienen que salir de sus casas en algún momento puede ser incómodo. Aquí poco más cabe que apelar a la responsabilidad también de la gente que va en bici, porque, como te digo, si es un tramo del plan ciclable que está aprobado por este ayuntamiento, pues eliminar no se puede eliminar, y yo desconozco qué medidas se pueden tomar para que las bicis vayan más despacio, porque no sé, no sé, ya consultaremos, no obstante, es decir, no me parece mal el apunte, consultaremos, porque sí que es cierto que el problema existe. En cuanto a URA, es una sanción con la que... Sí, eso es un inciso. Sí. Con respecto al problema real que existe, que los vecinos comentan, ya desde el momento en que se construyó el Bidegorri, cada una de las salidas está dotada de un espejo. O sea, ya se era consciente desde el inicio. Antes era una carretera, antes accedían directamente a una carretera y ahora acceden a un Bidegorri. Realmente quiero decir con eso que no ha habido ningún perjuicio como tal para los vecinos, y además se instalaron espejos en todas y cada una de las salidas para facilitar la visita. Sin más, realmente que vayan más despacio va a ser complicado. Lo estudiaremos, veremos qué forma hay de hacerlo, pero va a ser complicado. Y es que el tema de URA, con el que, como te digo, el ayuntamiento no estamos de acuerdo, de hecho recurrimos la sanción y bueno, en nuestra opinión es absolutamente y radicalmente injusto que el ayuntamiento tenga que abonarla. Esto deriva de que unos propietarios particulares, cuando hicieron la conexión de sus redes de saneamiento, se conectaron directamente al río en lugar de conectarse a la red que se tenían que conectar. El ayuntamiento, posteriormente, cuando tuvo conocimiento, ha ido requiriendo para que esos propietarios usaran el error. Lo que aduce URA es que el ayuntamiento ha tardado demasiado tiempo en solicitar que eso se corrija. Bueno, ahí se puede discrepar o no sobre el tiempo que se tardó. Lo que es cierto es que, al menos cuando la parte política tuvo conocimiento, se requirió de la misma para que se solucionase ese problema y lo solucionasen los propietarios de ese bloque, creo que son de 4 viviendas, para que se conectasen de manera correcta. Bueno, ahora no recuerdo si era la red de pluviales o a la otra red. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esa sanción, se recurrió, URA no la aceptó y bueno, no, yo creo que ya no recurriremos más, porque normalmente URA no suele ser de las que dan su brazo a torcer, y tampoco es un importe muy alto, creo que son 3.500 euros la sanción, y, como te digo, al final el tiempo que se ha tardado en requerir es algo subjetivo. Desde URA entienden que se tardó demasiado en hacer ese requerimiento, nosotros entendemos que no, pero al final eso forma parte también, dentro de su potestad sancionadora, de su capacidad de interpretarlo. Ellos interpretan que fue excesivo, entonces tampoco tenemos mucho más que decir. Nosotros no estamos de acuerdo, pero la sanción la impusieron, recurrimos y nos la volvieron a imponer. Vamos, rechazaron el recurso. Y después, sobre Bizkaitik, es que no nos hemos adherido a ninguna aplicación de Bizkaitik, que se mirará, porque lo único que hemos hecho es adherirnos para ser interoperables con otras administraciones, punto. No ha habido nada más.
No estamos dentro De momento del no. proyecto Vizcaitic. Sí, para intercambiar datos, sin más. No nos hemos ido a ninguna aplicación que de todas formas se está analizando porque me parece antidiluviano y de la época de Mari Castaña, estar como estamos en este ayuntamiento con el tema informático y escuchar algunas justificaciones de por qué debemos de trabajar no en la nube, sino aquí en local, cuando yo creo que seremos de los pocos ayuntamientos que lo hacen, y me parece una evolución natural ir en ese sentido por parte de este ayuntamiento. Por otro lado, como en muchas ocasiones hemos reiterado, ante un sistema imperfecto, que también lo tenemos ahora mismo, prefiero un sistema imperfecto que no me chantajeen a un sistema imperfecto en el que parece casi que nos chantajean con nuestros propios datos y tampoco aportan demasiadas soluciones. Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de desarrollo, y salvo que alguien me corrija, hasta donde yo sé, si una empresa solo tiene 2 clientes en todo Vizcaya, que me parece que es el caso de Ados, posiblemente vaya a tener pocas posibilidades de seguir desarrollando aplicaciones y hacerlo de una manera eficaz, eficiente y efectiva. Ese no es el caso de Vizcaitic, es decir, la mayoría de ayuntamientos de Vizcaya están adheridos a Vizcaitic con un sistema que puede ser más o menos mejorable, como todos los sistemas informáticos, pero que nos permite tener la seguridad que tenemos que tener, que posiblemente vaya a cumplir con lo que la ley nos pide, cosa que Ados no hace. Solo dice que lo hace, pero no nos lo acredita. No, perdón. Perdón, una pregunta Sí. más, que yo no me refería a la empresa Ados en ningún momento. No, pero yo te explico, o sea, tú has hecho una pregunta y yo te estoy explicando, pero además creo que es de cierto interés que por qué nos hemos adherido a algo que la ley nos obliga. Por otro lado, que no sé dónde puede estar lo extraño para los informáticos de este ayuntamiento. O sea, no veo... Nosotros nos tenemos que adherir a alguna plataforma sí o sí, porque tenemos que ser capaces de intercambiar datos. Creo que lo dije en otro pleno, con el resto de ayuntamientos de Vizcaya, con el resto de entidades públicas de Vizcaya, con Diputación, con Gobierno vasco, con el Gobierno estatal, con las administraciones europeas. Es decir, eso es algo que la ley dicta. Actualmente no podemos y tenemos que estar adheridos a una plataforma. Y nos hemos adherido a la de Vizcaitic, que es la plataforma más cercana y que se entendía que podía dar, en este caso, una mejor solución. No tiene nada que ver con que sea de Diputación o no, porque yo no he recibido ninguna llamada jamás para decirme que me adhiera a nada de Vizcaitic. O sea que, por lo tanto, no desconozco dónde puede estar la pega en eso, cuando, como comento, no es ninguna aplicación. Nos permite intercambiar datos con todas las administraciones, cosa que la ley nos obliga. Como sabéis, cuando un ciudadano quiere hacer trámites administrativos, actualmente todas las administraciones le tenemos que prestar el servicio, sea para hacerlo en esa administración o no. Por lo tanto, si cualquier ciudadano quiere hacer un trámite con el Ayuntamiento de Cádiz, puede venir al Ayuntamiento de Sopela y nosotros lo tenemos que tramitar y hacerlo llegar al Ayuntamiento de Cádiz. Para eso tienes que estar adherido a una plataforma y en este caso se elige la de Vizcaitic por cercanía y porque, por otro lado, también puede proveer de otras apps y de otros servicios. Para que os hagáis una idea, el módulo de contabilidad utiliza el mismo programa de contabilidad que utilizamos aquí, sin ir más lejos. ¿Vale? Entonces, nos permite estar conectados con todas las administraciones, que es lo que tenemos que hacer, y aparte nos permite ver si efectivamente Vizcaitic, como dicen algunas personas, no funciona tan bien, o como dicen otras, funciona muy bien. Es decir, yo todavía no tengo ningún informe de ningún responsable ni exresponsable informático de este ayuntamiento en el que acredite técnicamente que eso no funciona bien. Entonces, me hubiese gustado tenerlo anteriormente, me gustaría tenerlo ahora, porque igual facilitaría mucho tomar decisiones. Es que ricasco. Beste galdera... Gu bi galdera ditugu, lehenengoa eta bereiztuko ditugu, alde batetik bata, eta gero bukatutakoan eta erantzuna jaso ondoren egingo dugu bestea. Ez dugu egin nahi biak jarraian. Lehenengoa batez ere, eta zoritzarrez egingo dut erderaz, hiztegianeko teknikoa eta legala delako, eta zentzu horretan ez naiz nire burua fido itzulpenak egiteko. No me fío de mi cabeza o no nos fiamos de nosotros mismos para hacer unas traducciones sobre textos legales que pueden dar lugar a malinterpretaciones. Rogamos una explicación jurídica de por qué se ha cambiado la interpretación que se ha hecho en este ayuntamiento durante más de 30 años sobre la aprobación de las actas, cuando todas las secretarias anteriores y alcaldes lo han hecho de una forma y en esta se ha hecho hasta ahora. Entonces, rogamos esa explicación jurídica. Rogamos, unido a esto, porque cuando se está de acuerdo en Junta de Portavoces que las intervenciones han de ser resumen, se resume la de algunos partidos y la de otros no.
En principio aceptamos que sean resumidas, pero creemos que un principio de equidad es que se resuman la de todos. Y para completar la pregunta, rogamos desde nuestra incompetencia jurídica, porque realmente ninguno de nosotros es jurista, cuando el artículo 91 del Real Decreto de 2568/1936 del 28 de noviembre dice: las sesiones comenzarán preguntando al presidente si algún miembro de la corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiera distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones, se considerará aprobada. La ha sabido. Por lo tanto, esto es. Cuando también queremos que el artículo 18 de la Ley 40 del 2015, de 1 de octubre, dice: el acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. No me voy a alargar más, que da más datos. Entendemos que puede ser una interpretación, pero queremos esa interpretación jurídica de por qué se cambia esa tradición y por qué la de algunas personas sí son someras, son resúmenes, y las de otras no. Al último que has dicho, en cuanto a la aprobación de las actas, se refiere a órganos del Estado, no a órganos de entidades locales. Punto número 1. Siguiendo con lo que comentas, se comentó en las juntas de portavoces, se te ha aclarado, es decir, la dación de fe pública solo corresponde a los habilitados nacionales, no corresponde ni al Pleno ni al alcalde. Es decir, yo no he cambiado ninguna interpretación porque no tengo potestad para cambiarla, ni para decir A ni para decir B. Se comentó en junta de portavoces porque hasta ahora se venía haciendo de manera literal, se explicaron cuáles eran los problemas en cuanto a tiempo consumido de personal municipal que no generaba ningún tipo de valor, y todos aceptamos que podía ser algo bueno, y eso además derivaba de una petición previa técnica, es decir, como te he respondido, quien tenga que tomar nota tomará nota, pero el Pleno no es quien para aprobar en un acta, porque el Pleno no tiene la capacidad de dar fe pública de algo. Bigarrena euskaltegiari buruz da, baina aktan jasoko denez gustatuko litzaiguke zehaztea, nos gustaría concretar que también algunas sí son literales y otras no. Porque de eso no hay ninguna explicación. Y en segundo lugar, que hemos rogado una explicación jurídica, y bueno, jurídicamente creo que tu opinión es muy importante, pero tan importante como la mía. Somos exactamente iguales en este pleno, en esos temas, porque creo que no eres jurista. Entonces, agradezco tu interpretación, pero vale exactamente tanto como la mía en este tema. La siguiente, nos ha quedado claro a todos lo que decías, Willy. Que creo que nos ha quedado claro. Pero no me has respondido. Te he respondido de eso. Sí, de donde viene manzanas traigo. Urrengoa, euskaltegia hitz egingo dugu. Eta euskaltegia gaia atera nahi ditugu berriro ere. Ematen du hori gaitabu dela. 2017ko apirilaren 27an, euria egin du geroztik lehortea egon arren otsailean, hau batez udal osoko bilkura honek onartu zuen euskaltegiaren organo autonomoa desegitea eta udalaren egituran txertatzea. Eta arloko zinegotxearen ardurapean egotea. Eta pleno hartan ondorengo argudioak erabili ziren. Beharrezko baldin bada esango dut, esan dezaket nork esan zituen argudio horiek. Ikasle kopurua gutxitu da, kudeak eta hobeto eramango dala, ikastarotara jarduera berriak antolatzeko aukera zabaltzen da, informazio gehiago egongo da eta posesioak eragin egokiagoan kontrolatzeko aukera esango du, hilabetero, kudeak eta gardentasuna, kontrol gehiago, malguntasun gehiago, aldaketa juridiko honek aukera zabal dezake hobekuntzak egiteko euskaltegian. Bueno, geroztik, gure interpretazioen arabera, eta zoritxarrez dinogu, euskaltegia txarto doa. Eta pena handiz esaten dugu. Gustatuko litzaguke sopelan euskaltegi bikaina izatea. Bikaina. Euskara sustatzeko. Gero eta euskaldun gehiago egotea sopela. Gustatuko litzaguke, baina 2018ko maiatzan eta ekaineko batzordean euskaltegiaz galdetu genuen. 2018ko ekaineko plenon gaia atera genuen. 2018ko urriko, azaroko, abenduko eta 2018ko otsaileko personalgo batzordean ere gaia atera dugu. Gizagunaren txostena eskatu dugu behin eta berriro. Erabiltzen den lanpoltsaz galdetu dugu eta beti iesean ibili gara gai honetan. Benetan, seriotasun pizka bat, seriotasuna ez da hitz egiteko modu bat. Datuak badaude, jakin badakigu langileren bat bajan egon dela. Otsailearen 22 arte, honetan oso egoera berezian aurkitzen da, han sortu den egoera bereziagatik. Jakin badakigu udal honek eskatu duela kanpoko ikerketa bat euskaltegiaren barneko lan harremanak ezagutzeko eta kudeatzeko. Jakin badakigu osalanek ere iritzia eman duela. Jakin badakigu sindikatuek
mugitu direla. Jakin badakigu sindikatuak erabili dut, egual sindikatuak esan beharko nuke. Sindikatu batek. Jakin badakigu sindikatu horrek saiatu dela partiduekin hitz egiten. Eta honetaz galdetzen ditugun guztietan esaten digute gai hau personala dela eta ez dugula errespetatzen datuen babesa. Benetan, el informe, eta berriro ere pasatuko naiz erderara, sekaro testuak erderaz daudelako, el informe dice que la ausencia de una intervención temprana en el conflicto ha acabado generando un alto nivel de daño a la salud de algunas de las personas implicadas, en especial las personas demandantes, lo que puede contravenir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se recomienda el seguimiento y estructuración del modelo de gestión del Euskaltegi. Se pide valorar la posibilidad de recolocación de las personas trabajadoras del Euskaltegi en otros puestos municipales si se acepta, si la persona afectada lo acepta. No recomienda la vuelta al trabajo de algunas de las personas y mantenerlas de baja. Se pide un acompañamiento psicológico a las partes del conflicto y dinámicas para la cohesión grupal. Por favor, es que con este marrón, noiz aktuatuko da Euskaltegian. Hemen daude pertsona batzuen egoera bukatzen zaie, egoera batean lortu ez parkatu, zoritxarrez zindute erabilitza, o lortu hitza, egoera batean bajan jauzi ziren eta bultatuko dira egoera berberara. Egiten ari dira kontratazio batzuk beste herri bateko lanpoltzarekin. A ver, noiz hitz egingo da honetaz eta noiz informatuko da honetaz. Pues sobre lo que comentas, de lo que se dijo en aquel pleno, creo que los objetivos en alguna medida se han cumpliendo uno. Si comentas lo que se dijo, sería positivo que comentes todo. Desde un inicio se dijo que las circunstancias del Euskaltegi no se iban a solucionar en un año, ni seguramente en 2, ni seguramente en 3. ¿Vale? Y han pasado meses, o sea, ni siquiera podemos hablar todavía... No, de 2017 aquí ha pasado un año y medio. 2017, desde que el Euskaltegi se integró en el ayuntamiento, ha pasado escasamente un año. Por lo tanto, nadie dijo que hubiese una solución mágica para solucionar problemas de relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. Desde un primer momento se advirtió que si en el Euskaltegi existe algún problema que viene de, como dice en ese informe, de hace muchos años, desde luego podría ser complicado resolverlo en un año. Es decir, si bien creo que se está trabajando bien, por supuesto que hay cosas aún que hay que mejorar. Entonces, eso por una, decir, si mencionas las cosas que se dijeron, creo que hay que mencionarlas todas porque nadie dijo que en un año se fuesen a solucionar. Después, es que tú mismo creo que te estás respondiendo. Uno, hacéis preguntas en comisiones y en plenos, cosa que antes no se hacía porque había una comisión especial del Euskaltegi que se convocaba con una periodicidad muy inferior a la mensual de la comisión, en este caso de Cultura. Por lo tanto, tenéis una posibilidad mayor de hacer la fiscalización de la actuación del equipo de gobierno de la que había antes y, de hecho, lo hacéis y además es perfecto. Estáis para eso, es decir, es perfecto que se pueda hacer de esa manera. Por lo tanto, en cuanto a transparencia, obviamente hay más transparencia que antes. En cuanto a la gestión de bolsas de empleo, la gestión de bolsas de empleo no depende de lo que quiera el Euskaltegi o no quiera. Es decir, con el sindicato mayoritario o único de este ayuntamiento está firmado cómo se gestionan las bolsas de empleo del ayuntamiento, estableciendo cómo se gestiona la bolsa propia que hay en el ayuntamiento y cuando esa bolsa se agota, a qué otros ayuntamientos, entidades, es decir, diputaciones, etcétera, se puede acudir estableciendo un orden de prioridad entre una bolsa y otra, diciendo en primer lugar esta, en segundo esta, en tercero esta, etcétera, y cómo se tiene que hacer uso de ellas. Por otro lado, la prueba de que tenéis acceso es que tenéis un informe sobre qué es lo que ha deducido una empresa que pasa en el Euskaltegi. Tenéis la parte del informe que se puede tener porque obviamente existe la Ley de Protección de Datos. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero existe y hay que respetarla. Por lo tanto, tenéis la parte del informe que la Ley de Protección de Datos permite que tengáis. Entonces, si alguien no está de acuerdo, pues oye, decir, no sé, hay un informe, entiendo, de la TAG de ese área diciendo por qué esa es la parte del informe que se puede tener y no otra. En cuanto a cosas que dice ese informe, como es obvio, la empresa que lo hace es una empresa que no es administración y, por lo tanto, propone cosas que la administración no puede ejecutar. Supongo que por desconocimiento de cómo funciona la administración. En una administración, todos los procedimientos que tenemos y todas las acciones que hacemos están reguladas por una u otra ley. Y lo que no puede hacer un ayuntamiento es, porque una persona tenga una situación complicada, que en este caso, y como también se os suele olvidar decir de manera reiterada en ese informe, dice que hay una situación incívica en el Euskaltegi, pero no dice que sea culpa de unos o de otros, es decir, eso no se determina en ningún momento. Por lo tanto, aunque una persona esté pasando por una situación personal
en este caso compleja, derivada del ambiente de trabajo, un ayuntamiento no puede coger y plantarla en otro puesto porque nos apetezca. Porque primero hay una RPT que hay que respetar, es decir, no es algo tan sencillo como en la empresa privada de te cambio de puesto porque quiero. En el ayuntamiento eso no funciona así, tiene que existir ese puesto, tiene que existir esa necesidad y, hombre, yo desde luego no creo que sea muy oportuno, por ejemplo, modificar una RPT solo por un problema en este caso no es ni un órgano, vamos, en una parte del ayuntamiento. No me parece que las modificaciones de la RPT se tengan que hacer ad hoc para modificar o para solucionar un problema que no debiera ni de existir. Por lo tanto, yo al menos no voy a proponer en ningún caso crear una plaza ad hoc para una persona, que por otro lado quizás se nos olvide, pero es que cuando creamos una plaza y un puesto, quien va a esa plaza y puesto tiene que ir por un criterio de mérito y capacidad. No puede ser porque al alcalde de turno le apetezca. Tiene que ser porque opta a esa plaza y la gane. Y puede ser una promoción interna o un cambio interno que tendrá que ser ofrecido no solo a esa persona, sino a todas las personas que tengan esos mismos criterios formativos, de experiencia, etcétera, y hay unos que tienen prioridad sobre otros y que pueden elegir. Por lo tanto, algunas de las soluciones que proponen, desde un punto de vista de la administración local, son imposibles de llevar a cabo. Al menos, salvo que nos propongáis desde H. Bildu que nos saltemos la ley. Que si lo proponéis, genial, oye, que quede en acta. Pero si no... ¿No lo vas a recoger? Hombre, claro, por eso te invito. Y, por cierto, las actas no las hago yo, o sea, que ni recojo ni dejo de recoger. No, perdóname, yo no soy responsable de ningún acta ni de dar fe. Yo no puedo dar fe. O sea, no puedo dar fe. Es así de fácil. No puedo dar fe. Solo los habilitados nacionales dan fe. No la da el alcalde. Es más, si veis decretos, el alcalde lo único que hace es dar el visto bueno cuando hay alguna certificación de algo. No da fe de nada. ¿Vale? Siguiendo con los temas, por parte de Osalan, lo que se ha propuesto, por otro lado, es lo que ya se estaba haciendo, que es un manual, entre comillas, de trabajo, de cuáles son los procedimientos que hay que seguir en el Euskaltegi. Por otro lado, existe también un problema, valga la redundancia, para solucionar ese problema, que es que hay 2 personas de baja que parece ser, según el informe, que están enfrentadas a otras. Entonces, es un poco complejo tomar decisiones sobre una globalidad cuando una parte afectada al completo no está. ¿Vale? Quizás parezca sencillo, a mí me parece complejo porque le doy vueltas y no llego a unas conclusiones especialmente fáciles de llevar a cabo. Por otro lado, te voy a comentar cuáles fueron las 2 propuestas que hizo LAB. Porque claro, te refieres al sindicato LAB, que es el que vino a estar, en este caso, conmigo y con los portavoces de todos los partidos. Cuando se le hizo la pregunta, se dijo, hombre, pues yo voy a admitir mi incapacidad. Entonces, como parece que tenemos dificultades todos los concejales que estamos aquí, y digo todos, porque aquí las soluciones las podemos proponer todos, porque la oposición, además de fiscalizar, también puede proponer cosas de manera constructiva. Por lo tanto, como los 17 concejales que estamos en este ayuntamiento parece que somos incapaces de encontrar una solución, ¿cuál es la solución que propone LAB? 2 soluciones: hacer un manual, que es el que se está haciendo, y abrir expedientes. Primero dijo echar a la gente, pero vamos, ya se le explicó que eso también es harto complejo. Y la otra opción fue empezar a abrir expedientes solo a una parte, que ya eligió a qué parte abrir. Claro, yo también le pedí, oye, ¿y por qué le tengo que abrir expedientes a esta parte del problema y no a la otra? ¿O por qué no a todos? Y después, ¿con qué argumento jurídico? Y no supieron decirme ni por qué a una parte sí y a la otra no, ni con qué argumentos jurídicos se podían abrir esos expedientes. Con lo cual, pues parece que la solución no era tan sencilla como la pintaban. ¿Vale? Y después de eso, como ya les pareció que la reunión era demasiado tensa, se fueron. Pero claro, habiendo dado solo 2 posibles soluciones, una que es saca la espada del Cid campeador y corta cabezas a diestro y siniestro sin ningún argumento, y la otra, haced un manual que se está haciendo. Entonces, con esto creo que respondo. Y por otro lado, pues desde luego yo creo que el Euskaltegi, como todo en este ayuntamiento, pues tendrá que ir una senda y dirección de mejora, como tienen que ir todos los departamentos, y yo desde luego estoy abierto, igual que le dije a LAB, si tenéis una solución que a mí me permita, como decís vosotros, solventar ese marrón, yo estaría súper agradecido. 2 comentarios muy pequeños, porque no voy a entrar en el debate de las situaciones personales, de las bajas y demás. En principio, la empresa que hizo ese tema
Si ahora resulta que es una mala empresa, es contratada por vosotros, se llamada por vosotros, o sea que en principio la responsabilidad de esa empresa es vuestra y encima es la empresa, queremos con los datos que tenemos, que aconsejó Eudel, con lo cual, vamos, es una empresa que en principio se presupone que para estos temas es una empresa válida. La empresa que hizo esto es contratada, no sé en qué término de contrato, pero por vosotros y aconsejada por Eudel. Bueno, tan mala no sería. Y en segundo lugar, no quiero entrar en una guerra sindical, ni mucho menos. La pudo hacer malas propuestas, posiblemente. Es triste que el sindicato mayoritario de este ayuntamiento, ante una situación en la cual Guisalán, esa empresa, y Osalán dicen que hay problemas laborales, no diga esta boca es mía, y si lo dice, desde luego no nos enteremos. No voy a decir la sigla del sindicato mayoritario, por respeto, porque quiero entender que lo estarán haciendo de buena fe. Pero desde luego la pudo dar malas propuestas. Otros no han dado ninguna y son los responsables directos de los trabajadores de esta empresa. Bien, pues por finalizar con esto, yo quizá vierta palabras por mi boca y no me doy cuenta, porque yo no he dicho en ningún momento que sea una mala empresa. He dicho que no es una empresa del ámbito de la administración, es un gabinete psicológico y, por lo tanto, normalmente quien sabe de las leyes que afectan a la administración, habitualmente, salvo excepciones de consultorías que se dedican específicamente a temas de consultoría administrativa y cosas así, no suelen ser los gabinetes psicológicos. Lo que he dicho es que algunas de las soluciones que propone, desde un punto de vista jurídico de la administración, no se pueden llevar a cabo. No he dicho que sea una mala empresa. La empresa hizo el trabajo que tenía que hacer, entregó las conclusiones que tenía que entregar y no ha habido ninguna queja sobre eso. Lo único que he dicho es que de las soluciones que proponía, algunas se pueden llevar a cabo y otras no se pueden llevar a cabo. Y además he explicado una en concreto. Entonces, oye, como digo y reitero, si tenéis una solución para esquivar ese problema, yo agradecidísimo de que me la deis y además públicamente os lo agradeceré para que no quepa ninguna duda de quién la ha dado, por un lado. Por otro, el otro sindicato hace su trabajo, hay una junta paritaria, como conoces, y el otro sindicato ha manifestado también sus preocupaciones en alguna ocasión sobre el Euskaltegui, y yo creo que hasta ahí puedo leer. Más allá de eso, quizá también tenga que ver con que unas trabajadoras concretas han ido a un sindicato concreto para que ese sindicato concreto venga aquí. Entonces, quizá eso también explique por qué ese otro sindicato ha venido al ayuntamiento, quizá porque esas trabajadoras, no sé, por lo que nos dijeron, si son afiliadas a ese sindicato o cercanas, pero no, lo que sí que nos dijeron es que esas dos trabajadoras habían ido a ese sindicato concreto. Entonces, si esas dos trabajadoras, que lo desconozco, yo no tengo el dato, pero lo único que sé hasta ahora es que no han ido al otro sindicato, quizá detectar la problemática global, pues al otro sindicato también le pueda resultar complicado, porque supongo que no tiene una bola de cristal, como no tenemos nadie, para saber los problemas de cada persona en su trabajo y en su casa. Entonces, yo creo que ahí puede estar también una cierta explicación de por qué no han pedido una reunión con cada uno de los grupos, si bien, te reitero, que en Junta Paritaria sí que se ha hablado de este tema. Vale. Honen bestez osoko bilkura amaitutxat emoten da, udal langileak joan daitezke eta publikoaren atalera pasatzen gara.